Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos hermanos. Buenas tardes también a los hermanos que están allá al otro lado de las pantallas. Gracias al Señor nos vemos después de 15 días y podemos avanzar en nuestro tema. Hoy vamos a tratar de profundizar al respecto de quién es Jesús. Hemos aprendido acerca del nuevo nacimiento y comprendimos que el nuevo nacimiento proviene de Dios, que se produce por fe en Cristo, gracias a la acción del Espíritu Santo y que finalmente es la única forma de entrar al reino de Dios. Esa condición del nuevo nacimiento fue expresa y directamente explicada por Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3, hablando acerca de todos estos temas, Jesús le va a explicar algo que Nicodemo todavía no había comprendido. Juan capítulo 3, del versículo 11, vamos a leer hoy día, y en realidad es un pasaje bastante largo que tenemos que leerlo, pero vamos a avanzar desde el 11 hasta el 14 solamente. Y vamos a aprender ahora quién es Jesús, quién es ese Cristo al que nosotros le llamamos así. En realidad, Cristo es el título que tiene Jesús para nosotros en español en relación al hecho de que él fue ungido por Dios. La palabra Cristo viene del griego Christos, que quiere decir ungido, el que ha sido puesto un ungimiento, que es un ungimiento, una especie de señal específica con la que le da autoridad para determinadas cosas o con la que le nombra en un determinado servicio. En el hebreo la palabra era Meshía y que nosotros la traducimos a nuestro español como Mesías. Así que decir que Jesús es el Mesías o decir que Jesús es el Cristo es lo mismo. Y nosotros, más español todavía, Jesús es el ungido de Dios para una tarea específica. En realidad, 3 tareas específicas que las vamos a ver el día de hoy. Así que Juan capítulo 3, versículos del 11 al 14. Dice la palabra del Señor: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá Jesús va a encarar algunos temas con un maestro del Antiguo Testamento. Nicodemo no solamente conocía el texto de la ley en el libro de Deuteronomio, nosotros le llamamos Deuteronomio a ese libro, él no solamente conocía ese libro a profundidad, sino también conocía toda la Torá, o lo que los judíos llaman Torá, la ley, desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio, 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Al conocer toda esa gran cantidad de palabra de Dios, sobre ella basaban el hecho de la interpretación de lo que los profetas dijeron y esperaban que se cumpla el tiempo profetizado por cada uno de esos enviados de Dios, de esos profetas de Dios, respecto del hecho de que nacería para Israel una nueva esperanza, que nacería la salvación para Israel. Y es muy claro el hecho de nacería la salvación, porque ellos esperaron que Jesús naciera, aunque no sabían que era Jesús, y les costó y les cuesta hasta ahora reconocer que Jesús es el que nacía con la salvación para Israel, pero esperaban que nazca la salvación para Israel. Era algo que ellos esperaban de forma física, tangible. Y para eso tenían varias figuras. La ley les daba la instrucción en el libro de Deuteronomio que un día, Moisés profetizó esto, Dios, el Padre, levantaría a un profeta como él que les guiaría a toda la verdad.
Entonces, esa profecía es la que les dio la expectativa y la esperanza. Dos cosas. La expectativa es una serie de anhelos que nosotros podemos tener y que nos hacemos. Pueden ser incluso hasta ilusiones. Pero cuando son esperanzas, son certezas que nosotros tenemos. Ya no son solamente anhelos, sino son certezas de que van a suceder. Todos los profetas que también Nicodemo conocía habían hablado de ese profeta especial y diferente prometido por nada más y nada menos que Moisés, un gran líder del pueblo con extremada reputación que había dicho que iba a venir uno mayor que él todavía. Entonces Nicodemo sabía esto y Jesús, consciente de lo que conocía Nicodemo en relación de que era maestro de la ley y también como judío que era, él también lo conocía, él sabía y conocía las escrituras, porque de acuerdo a lo que nos cuenta el evangelista Lucas, Jesús crecía físicamente y se desarrollaba en sabiduría y en inteligencia. Eso quiere decir que Jesús, al igual que todos nosotros, fue conformado en el aprendizaje de las cosas. Porque aunque siempre fue 100% hombre y 100% Dios, él como ser humano tuvo que aprender la palabra que él mismo había dicho a través de sus profetas. Pero para eso, ¿qué necesitaba? Necesitaba padres. Y necesitaba a una madre como fue María, y necesitaba a un papá como lo fue José. Y los dos, tanto José como María, eran justos y piadosos, así se les describe en el Evangelio de Mateo. En Mateo le dice de José que era un varón justo. Y Lucas nos muestra a una mujer justa, una mujer no solamente virgen, sino también muy inteligente y capaz de ponerse al servicio de Dios. Esas características que tenían tanto José como María son las que van a formar en Jesús el aprendizaje de la palabra. A diferencia de hoy, no habiendo escuelas como ahora, entonces, ¿qué tenían que hacer? Las mamás enseñar a sus hijos a leer ¿desde dónde? Desde la Torá. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles fueron las primeras letras que aprendían? Eran las letras de la Biblia, la Torá. ¿Cuáles fueron los primeros números que aprendían? Los números de su idioma. Y así cada una de las edades iba formando un aprendizaje. Jesús conocía esto, hasta que llegaba al momento en el que Jesús deja de ser niño, de acuerdo a la cultura judía, y se convierte en un hombre. Más o menos a la edad de 12 años, Jesús está ¿dónde? En el templo. Él está en el templo. ¿Ya? ¿Y para qué está en el templo? ¿Por qué está en el templo? Porque era su bienvenida al mundo de los adultos. Ellos no atravesaban adolescencia, no atravesaban juventud, y ahora con las nuevas categorías, la adolescencia dura hasta los 35, no, eso no pasaba en aquel entonces. Jesús a los 12 años estaba recibiendo su bienvenida en el mundo de los adultos. En el momento que eso pasaba, abandonaban por cultura la tradición de la mamá, o sea, la instrucción de la mamá. Ya su mamá no le daba instrucciones al respecto de cómo se ha de portar. Pero a partir de los 12 años se encargaban de entrar en la dirección del papá y seguían y aprendían el oficio del papá. Entonces cuando Jesús dice, ¿por qué se asustan de que yo estaba aquí en el templo? Yo estaba en los negocios de mi padre. Yo estoy aprendiendo lo que mi papá Dios quiere que yo haga. ¿Qué ha hecho él? Hablar con todos ustedes. Y ahora yo también tengo que aprender a hacerlo. Entonces Jesús conocía todas estas cosas y sabía todo esto para llegar al maestro Nicodemo. Pero es un rabí, el maestro Nicodemo. Y Nicodemo necesitaba entender esta situación. Le dice entonces en el 11, ponme mucha atención, en palabras nuevas, ¿no? Ponme mucha atención, Nicodemo. De cierto te digo. Cuando Dios dice las cosas repetidamente en la Biblia, quiere decir, pon mucha atención. Así hay dobles llamados en la Biblia hermosísimos. Moisés le llama la atención. Mira, la tierra que estás pisando es santa. Samuel, ven, sírveme. Y así cada doble llamado es hermoso. Algún día tengamos tiempo de abarcar un estudio sobre los dobles llamados en la Biblia. Aquí de cierto te digo.
pon mucha atención, te aseguro que, y aquí le dice Jesús a Nicodemo esto, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Quiénes son los que está citando Jesús? Dice, lo que sabemos, hablamos. Ahí hay un plural. ¿Quiénes es lo que sabemos, hablamos? ¿Ya? Ya, en la parte, vamos a poner aquí, está en lo que sabemos. Entonces, en este plural de aquí, Jesús está involucrando al Padre Eterno, se está involucrando Él, voy a poner así, Él, por eso estamos hablando de Jesús, y también está hablando del Espíritu Santo. Ahora, del Padre y del Espíritu Santo, los judíos conocían la existencia. Al Padre Eterno le llamaron directamente por su nombre, como Él se reveló, Yahvé, o así que se escribe con V, Yahvé. Entonces, este Yahvé o Yahweh, cualquiera de las dos pronunciaciones, finalmente somos cuencanos, no vamos a poder pronunciarlo como va a pronunciar un hebreo. Pero este es el nombre de Dios, Yahvé. Posteriormente, nosotros por la revelación de Salmos llamamos, JHVH, o también para nosotros, en Salmos ustedes van a encontrarse muchas veces con esta palabra, Ya. Este Ya es una contracción del nombre Jehová, como es contracción del nombre, por ejemplo, del nombre Estela. ¿Cuál sería una contracción? ¿Puedo contraer el nombre Estela? No, pero actualmente que contraemos las cosas, como si el hijo se llama Antonio, no le decimos Antonio, sino Toño, y reducimos su nombre. Entonces, esto es como una contracción del nombre de Dios, ¿sí? Una Ya. Y esto trate de pronunciar. ¿Puede pronunciar? No hay cómo pronunciar. Ninguna de estas consonantes es sonoras. Todas son velares y son sordas, todas. Entonces, cuando no hay cómo pronunciar, se mezcló ese nombre con las vocales de la palabra Adonai, que significa Señor. Entonces, aquí nos da a nosotros el Jehová. Ahí. ¿Ya? Y ahí está el Yahvé, que sería el nombre original. Entonces, ellos conocían al Padre. ¿Sí? ¿Cuánto conocían? Deuteronomio, capítulo 6, 5 y siguientes. ¿Sí? Oye Israel, a eso le llamaron ellos el Shema, la orden, el mandamiento, el más grande que había. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a leerlo luego. Pero ellos conocían acerca del Padre. Y del Espíritu Santo, ellos también le conocían al Espíritu Santo, le llamaban Ruach HaKadosh. Otra vez estoy solo transliterando, ¿sí? Entonces, ¿qué es ese Ruach? El Ruach es la respiración, el aliento, ¿sí? Ruach, pero es un aliento que hace cosas, no es solamente el aliento de respiración, es un aliento capaz de crear. Ellos, ¿dónde lo conocieron? Génesis, capítulo 1, ahí en la primera página, versículo 2. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahí aparece el Ruach. Y a ese Ruach de Dios, ellos le llamaron HaKadosh, el Santo. Es Espíritu, el Santo. Nosotros en español decimos el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, como ya le conocían, ¿a quién no conocían ellos? ¿A quién no conocían? Al Hijo. Tenía que presentarse, a que nosotros le llamamos el Hijo, tenía que presentarse. Y Jesús va a decir, nosotros, ¿sí? Por un lado, nosotros, para que entiendas tú, Nicodemo, nosotros hablamos de lo que sabemos y podemos testificar lo que hemos visto. Está cogiendo algo común y corriente, como lo que puede ser el hecho de la observación. ¿De qué puedo yo hablar? Yo soy profesor. ¿Puedo hablar de arquitectura? No puedo. ¿Por qué? Porque yo arquitecto no soy. ¿Ya? Entonces,
Podré saber algunas cosas, cómo se llama el ladrillo y el bloque, tal vez se llama tabique, pero hasta allí. Pero no puedo hablar de aquello que no sé. Mientras que Dios va a hablar desde donde Él sabe y también desde donde Él sabe que nosotros no podemos saber. O sea que necesita crear Dios un lenguaje en el cual entendamos. No quiero decir un idioma nuevo, sino una forma de comunicación en la que nosotros podamos comprender quién es Él y cómo me va a manifestar. Y esa forma de comunicación es para nosotros el Hijo. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos lo que hablamos y lo que testificamos, eso podemos decir. Así que Jesús le va a decir, yo te voy a decir las cosas que yo testifico y sé. ¿Ya? Eso te voy a explicar. Y te voy a explicarlo, te lo voy a explicar, aunque son cosas celestiales. Ahora, yo les he explicado las cosas terrenas y ustedes no creen. ¿Cómo me van a entender las cosas celestiales? Aquí, en el Hijo, nosotros vamos a entender las cosas celestiales. Por lo tanto, el Hijo se convierte en algunas cosas para nosotros. Desde el Hijo, y cuando tengamos la revelación del Hijo, nosotros vamos a poder entender justamente el nuevo nacimiento como una realidad espiritual. Pero primero, ¿por qué entendemos? Porque aquí el Hijo se vuelve la palabra viva de Dios a nosotros. De Dios Padre, ¿no? Cuando decimos eso. Hebreos capítulo 1, versículos del 1. A ver, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. ¿Sí? Aquí la palabra viva de Dios. Ya que les he hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días que acaban de pasar, yo les he hablado por el Hijo, ¿sí? A quien Dios le ha constituido heredero de todo. Vamos a leer también ese pasaje de la palabra de Dios. Entonces, del Hijo va a ser palabra viva de Dios y es la forma en la que Dios puede comunicarse con nosotros. ¿Por qué? Dios a quién mandó en el Antiguo Testamento para comunicarse con nosotros. A los profetas. Ahora viene alguien y dice, Dios me ha hablado y les voy a decir lo que me dijo. ¿Se le puede creer? Ahora ya no. Pero ya en ese tiempo era posible. Sí, era posible. Pero no solamente, claro. Pero aún así también en ese tiempo tenemos que aclarar que había una ordenanza para que si es que el profeta ha dado una profecía falsa, muera. Entonces tenía que, para llamarse el profeta de Dios, todo lo que era dicho cumplirse. Correcto. Sí, justamente esa prueba está en Deuteronomio capítulo 18. Sí, que entonces sí había quienes decían, me mandó Dios a hablar. Ok, había una prueba. Lo que has dicho, ¿se cumplió? Eso viene de Dios. Lo que has dicho no se cumple, eso es falso. Había una prueba. Y a ese profeta falso había que cogerle, llevarle fuera de la ciudad y apedrearle para que los demás no se les ocurra decir, yo también voy a dar profecías. ¿Ya? O sea, había una norma bastante estricta al respecto. Pero ahora en el Hijo, yo voy a tener la palabra viva de Dios. Pero ahora cualquiera podía decir, yo soy el Hijo de Dios, ¿o no? No podía cualquiera, porque era una blasfemia. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? ¿En qué situación se está poniendo delante de un rabí que podía acusarle? Que Jesús está poniendo en riesgo su propia vida, ¿ya? Porque Él le está diciendo, yo te voy a decir las cosas celestiales. ¿Quién puede entender las cosas celestiales? El que ha visto y oído esas cosas y te las puede explicar. Y el que ha venido. Entonces necesitaba su presencia. Primera cosa, entonces, el Hijo es palabra viva de Dios. Segunda cosa que está diciéndonos acá y que tenía que entender Nicodemo, que acá este Hijo proviene del cielo. Voy a poner aquí, proviene del cielo, porque en Juan se nos dice que quien ha subido al cielo o quien ha bajado del cielo. Sí, pero no pensemos en el cielo solo como un lugar físico, sino pensando en el reino de Dios. ¿De qué comenzó hablando Jesús? Del reino de Dios. Entonces, este cielo pensémosle como el reino de Dios. Y acuérdense que Él, que es del reino de Dios, ha bajado acá al reino de los hombres. ¿Cómo? Como palabra viva de Dios.
Y te voy a contar, Nicodemo, te voy a contar las cosas que yo he visto, ¿dónde? En el reino de Dios, en el reino del Dios que tú conoces, en el reino de Yahvé, en el reino del Ruach HaKadosh, y yo soy el Hijo. Eso está diciéndonos Jesús acá. Entonces, este Hijo tiene que manifestarse como algo común para Nicodemo, porque a este no le conocían. Entonces le dice, yo soy el Hijo del hombre. Y esto, más allá de la especulación de que el Hijo del Hombre se muestra como que Jesús es humano, ¿sí? Acá el Hijo del Hombre hace alusión al profeta Daniel. Es decir, le empieza a hablar en un lenguaje que él conoce. Daniel capítulo 7. ¿Sí? Ahí está la revelación del Hijo del Hombre. ¿Ya? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10. Posteriormente, ya incluso para nosotros, vamos a encontrarle en Apocalipsis capítulo 1. Es este ser que ve Juan y dice, tenía los pies como de bronce bruñido y sus vestidos eran blancos y resplandecientes y su rostro brillaba como el sol. Todo ese lenguaje que está ocupando Juan no es literal, es tratar de explicar lo que está viendo, ¿ya? Con sus palabras y con los términos que él conocía, trata de explicarnos quién es el Hijo del Hombre, pero algo muy real que se puede ver allí es que Jesús, al caer Juan a tierra en la visión, este Hijo del Hombre le toca el hombro a Juan y lo levanta. Y le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, Isaías 44. ¿Ya? Y lo mismo pasa en Daniel. Daniel tiene una visión terrible, extremadamente grandiosa, pero es tan grande la visión que cae al suelo. Y viene el Hijo del Hombre, toca el hombro de Daniel y lo levanta. Y en el capítulo 7 de Daniel vamos a ver que el Hijo del Hombre es capaz de cabalgar, entre comillas, cabalgar, sobre las nubes. Es decir, él puede moverse de un plano a otro. ¿Ya? Eso está diciéndonos el libro de Daniel. Y eso le está diciendo Jesús a Nicodemo en todo este sector. Ahora, ¿qué conocemos del Padre? ¿Qué es lo que sabemos, Nicodemo? Que yo te voy a dar testimonio. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y siguientes. Me parece que nos vamos hasta el 8 en Deuteronomio. Capítulo 6, versículos, vamos a leer desde el 4, aunque está en el 5 el mandamiento, pero me parece que es 4 al 8, es una referencia más ampliada. Ya. 4 al 9. Ya, al 9, perfecto, muchas gracias. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, perfecto. Voy a poner acá, entonces, dos cosas que dice de Jehová, ¿sí? Muy claramente en esta declaración. Oye Israel, atento Israel, atiende, oye, Shema, atiende. Jehová, nuestro Dios, ¿ya? Aquí dice Jehová es Dios o Jehová es nuestro Dios. Nuestro Dios. Aquí, entonces no solamente dice Jehová es Dios, yo estoy poniendo que sí, estoy diciendo allí que Jehová es Dios, pero no es cualquier Dios. Jehová es nuestro Dios. Jehová es nuestro Dios. Este nuestro, ¿qué muestra? Cercanía, distancia, relación, conocimiento. ¿Qué nos muestra? Relación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es nuestro Dios. ¿Y qué más está diciéndole? Jehová Dios es uno. Es uno. ¿Qué significa ese de uno? No es lo que se utiliza para defender el hecho de que no hay la Trinidad, este pasaje. ¿Ya? ¿Cuántas personas verdaderamente amamos al Ecuador? Todo ecuatoriano.
Y si nos invade un país ajeno, todo el Ecuador, ¿cuántos somos? Cerca de 17 millones. ¿Qué va a pasar con esos 17 millones? Se unen. Somos Uno. uno. No está refiriéndose a la condición de la esencia de Dios o de la sustancia divina. No, está refiriéndose a la capacidad de relación. Jehová es nuestro Dios y es uno. O sea, tiene una unidad, es una unidad sin separación, es indivisible, no puede nadie atacarle porque siempre es uno solo, poderoso. Es como cuando le pregunta a Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y dice, tanto tiempo has estado conmigo y todavía me preguntas eso. El Padre y yo somos uno. Somos uno, estamos en total y plena relación. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en Deuteronomio? Que Jehová es nuestro Dios como nación, y como nación, Jehová es uno para toda la nación. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, Israel le manda algo a Israel. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Qué más decimos? Perdón, antes de Israel. ¿Qué más decimos? ¿Amarás a quién? A Jehová tu Dios. ¿A Jehová tu Dios o al Señor tu Dios? Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Ah, ya. Aquí aparece entonces, Israel dice así. Mientras Jehová dice, Jehová dice que Él es Dios, Israel dice, es nuestro como nación, pero también ahora Israel como individuo puede ocupar el nuestro Dios o también puede ocupar el tu Dios. Por lo tanto, Jehová es Dios como de todo el pueblo de Israel y Jehová es Dios de cada individuo de Israel. ¿Sí? Y amarás a Jehová tu Dios. ¿De quién es la responsabilidad de amar a Dios? ¿De toda la nación? De cada uno. ¿O de cada uno? De cada uno en toda la nación. ¿De quién es la responsabilidad de amar a Dios hoy para la iglesia? De cada uno. De cada uno y de todos como un solo cuerpo. ¿Ah? Entonces, estos sabían del Padre, ellos sabían que Jehová era Dios, que Jehová era una sola gran unidad y que tenía una relación con el pueblo. Esa misma relación es la que nos describe después. Tú tienes que enseñar esa relación, viviendo una relación. ¿Cómo le describe la relación? ¿Qué le dice en el resto de versículos? ¿Cómo le está explicando que se vive una relación? Le habla directamente y le dice, y enseñarás estas cosas o hablarás estas cosas con tus hijos, ¿ya? Hablarás con tus hijos, ¿dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso quiere decir que la relación tiene que ser continua, permanente, fuerte, entrelazadora. Todo eso le está diciendo al decir cómo es Jehová contigo, como padre con la nación completa, tú tienes que vivirlo como padre hacia tus hijos. Eso sabían del Padre. Por lo tanto, esto que sabían del Padre era lo que tenía que comunicarnos el Hijo. Y justamente el pasaje de Juan capítulo 14, donde va a hablar Felipe pidiendo que nos muestre al Padre, él va a decir, oye, tanto tiempo que yo estoy con ustedes, Felipe, y no te has dado cuenta que el Padre y yo somos uno. Sí, somos el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Si alguien le ve a mi hijo Pablo, pensarán que sí, es hijo de mi hermano Cristian. No, el que le ha visto al Pablo, ¿a quién ha visto? Me ha visto a mí. Es uno. El Hijo me va a revelar. Y eso es lo que le está diciendo aquí a Nicodemo. ¿Ya? Te voy a decir cosas celestiales. Una, estas son cosas terrenales que tú sabes. ¿Pero entiendes? Se ve que no has entendido. Sí, se ve que no has entendido. Porque te estoy hablando de relación. Por eso, Padre, relación. ¿Ya? Muy bien, te voy a explicar algo más. Yo ya te expliqué qué cosa del Espíritu. Que el Espíritu es el que nos hace nacer de nuevo. Que el Espíritu no puedes saber si viene o va. No puedes tú imponerle tu voluntad. Todo eso yo ya te dije. ¿Qué son esas cosas? Cosas celestiales. Ahora te voy a explicar las cosas celestiales, pero en relación a mí, como hijo del hombre.
Y le cita Daniel capítulo 7, versículo 14. Vamos a volvernos el Evangelio de Juan. Versículo 13 decía, nadie subió, 3:13 de Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, yo te puedo contar todas esas cosas porque yo las vi, yo las conozco, yo las sé. Lo que sabemos, testificamos. Lo que hemos visto, avisamos. ¿Ya? Porque yo estuve en el cielo. Y ahora te vengo a contar esto aquí en la tierra. ¿Ya? ¿Qué más le dice? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Entonces, ¿de dónde viene el Hijo? Del cielo. Ok, entonces ahora sí, palabra viva proveniente del cielo. ¿Ya? El Hijo del cielo, ¿qué más dice aquí? Pero el Hijo del Hombre se presenta directamente ya a Jesús. El Hijo del Hombre que está ¿dónde? Está en el cielo. ¿Y cómo es eso de que está en el cielo? Pues si estás hablando conmigo, ¿cómo está en el cielo? Entonces ahí viene el asunto. Lo que está diciéndole Jesús a Nicodemo es, tú quieres entrar en un reino que le piensas como para después de que te mueras. Yo traigo un reino que puedes vivir desde ahora, si tienes una relación conmigo. De la misma forma que tienes una relación con el Padre y una relación con el Espíritu Santo, puedes tener una relación conmigo y en eso vivir en el cielo estando aquí en la tierra. Eso es lo que le pone a Nicodemo. Ahora, si Jesús me hubiera dicho a mí eso en ese momento, yo creo que me hubiera ido para atrás. ¿Cómo es que puede ser? Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor va a tratar de mostrar exactamente qué es lo que Él hace por nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que Él hace por nosotros? Y para mostrarlo, le lleva a Nicodemo a una parte de la historia del pueblo de Israel. Que Él tiene que darse cuenta de cómo sucede esto del Hijo del Hombre. Ya le dice el Hijo del Hombre, se acuerda seguramente Nicodemo, Daniel capítulo 7, eso dice que Él cabalga entre las nubes y que Él va a venir y todas estas situaciones, las profecías en su cabeza están fresquitas. Y ahora, ¿cómo entiendo? Pero ¿cómo puedo entender eso, el Hijo del Hombre? Porque es tan poderoso y ¿cómo sucede que interactúa conmigo? Entonces te voy a enseñar eso, Nicodemo. Pon mucha atención, Nicodemo. ¿Listo? Les borro el esquema. ¿Ya? ¿Sí le tomaron nota? Ya. Ok, ahora, lo que sabemos, decimos o hablamos y lo que hemos visto, testificamos. El Hijo del Hombre te lo puede explicar porque es palabra viva de Dios que proviene del cielo y te lo puede explicar en lenguaje humano. ¿Sí? Te lo puede explicar en lenguaje humano. ¿Cuál es el lenguaje humano que va a empezar Jesús? Juan capítulo 3, versículo 14. Alguien ayúdeme leyendo, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya. Muy bien, aquí hay dos cosas que hay que entender. Juan 3:14, usted le va a relacionar, ¿sí? Usted puede ahí hacerle una marquita y le puede anotar Números, el libro de Números, capítulo 21, desde el 1 hasta el 9, donde sucede este evento que Jesús va a hablar. ¿Sí? Dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y Jesús va a poner aquí un contraste. Él dice, hay una serpiente de bronce y también hay esta serpiente de bronce versus el Hijo del Hombre. Va a comparar estas dos cosas. Jesús quiere explicar quién es el Hijo del Hombre y para eso va a ocupar un lenguaje que Nicodemo conoce. Un evento que sucede en el libro de Números, capítulo 21, del 1 al 9, cuando Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo, tenía que estar vagando en el desierto por 40 años. Pablito, ayúdame, por favor. Estamos en Números 21, ¿no? Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo:
Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Or. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra de ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Muy bien. Ok, entonces le trae alusión Jesús este pasaje a Nicodemo. ¿Qué le vino a Nicodemo? ¿Cómo estaba el pueblo en el momento en el que llegaron al lugar donde se encontraron con las serpientes? ¿Cómo venía el pueblo? ¿Con ánimo o con desánimo? ¿Ya? Con desánimo. Entonces el pueblo estaba desanimado, ¿sí? En ese desánimo, ¿ya? En ese desánimo, ¿qué hacen? Se quejan. Se quejan. Aquí hay un pecado. Le voy a poner aquí pecado. ¿Cuál fue el pecado? Ellos dijeron clarito. Nosotros exacto, hablamos contra Dios. Y contra Moisés. Ya, hablamos contra Dios y contra ti, ¿no? Hablamos contra Moisés, ya. Ok. ¿Qué más pasó con el pueblo? ¿Y hay un castigo o no hay un castigo? Sí. Ok, entonces hay un desánimo del pueblo, el pueblo peca y hay un castigo. ¿Es justo el castigo? Sí. Obvio, es justo el castigo. ¿Por qué Dios castigó tantas veces a Israel? En cierto modo, por poner una comparación, sería: ¿cómo puedo hacer que mi hijo no tome lo que no es de él? ¿Cómo evito que mi hijo robe? Desde chiquito enseñándole que lo que es ajeno no puede tocar. Si hay un billete en la mesa, el billete debe ser ¿de quién? O de papá, o de mamá, es de la casa, pero no es de él. Y si toca, ¿qué puedo hacer? ¿Va a haber un castigo o no? Sí. Sí. Si es chiquito, sí, obviamente no vamos a castigarle con un palo y golpearle al niño de 2 años que cogió el billete, pero le vamos a enseñar con la dosis adecuada que hay consecuencias negativas cuando cometemos pecados, cuando cometemos errores. Y es necesario hacerlo. Y si el hijo es de cristal, tendrá que romperse y volverse a armar, pero tiene que aprender que no debe hacerlo, para que cuando sea un adulto, no sea un adulto de cristal, sino sea un adulto firme, fuerte, que oiga a Israel, que oiga que Dios es uno y que tiene que amar a Dios, ¿sí? Y que pueda vivir ese amor. Entonces, hay un castigo, ¿sí? Un castigo justo. ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo? A ver, el desánimo. Esto es una situación emocional, ¿correcto? ¿Física? No. De las dos. Más es interno. Más es interna, ¿ya? Porque yo puedo estar cansado y no quejarme. Pero si estoy cansado físicamente y emocionalmente airado, ¿qué va a pasar? Me voy a quejar, ¿sí? Automáticamente. Entonces, el desánimo, esta situación que puede ser física y emocional, está jugando en el riesgo de que puede llevarme a cometer un pecado. Y todo pecado finalmente tiene una consecuencia. Eso es un castigo. Ahora, las consecuencias son muchas de las veces formas en las que Dios limita y evita que sigamos pecando. En otras veces, las consecuencias simplemente son eso, consecuencias de haber pecado. Y Dios no va a intervenir en esas consecuencias. Si yo estoy en mi carro a toda velocidad, tomado, conduciendo, y choco, y en ese choque pierdo mis piernas, ¿Dios me puede regenerar las piernas? Sí, pero ¿lo hará? ¿Por qué? Porque son consecuencias de mi pecado. ¿Es castigo de Dios? No, es consecuencia. Ya.
Pero sí hay castigos de Dios que son para llevarme al arrepentimiento, que es justamente lo que vemos aquí. Ahora, ¿hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento? El castigo, el desánimo les llevó al pecado, pero el castigo ¿a dónde les llevó? Si hay arrepentimiento, Sí. ya. Este arrepentimiento, cuando es real, va a generar cambios. Pero si no, solamente les puede llevar, también el castigo les puede llevar al compungimiento. Y ya vamos a ver que hubo quienes sí se compungieron solamente y hubo quienes se arrepintieron. Entonces, Dios le da una salida a Moisés. No había médicos, no había 911, no había hospitales, no había nada de eso en ese tiempo. ¿Qué hace para curar las picaduras de las serpientes? ¿Qué le dice? A ver, vas a hacerte en realidad le dice una serpiente ardiente. Y Moisés hace una serpiente de bronce. ¿Por qué le dice, haz una serpiente ardiente y él hace de bronce? ¿Qué está significando esto? Serpiente ardiente. ¿Cómo refulge el bronce? Como fuego. Entonces y esta palabra ardiente, ¿qué está diciendo? Esto quema, ¿sí? Y esas mordeduras de las serpientes, normalmente, ¿qué hacen? Inflaman, irritan, queman, ¿ya? Entonces, la serpiente ardiente que Moisés representa con una de bronce y la pone en un asta, tendría que hacer una cosa. Primero, ¿a quién representaba la serpiente? ¿Con qué les castigó? Con serpientes. ¿Qué representa la serpiente? Entonces, la serpiente ardiente, toda la serpiente ardiente es el pecado. El pecado. ¿Ah? La serpiente ardiente es el pecado. Ok. Esto de que es de bronce, en la Biblia se usa mucho la palabra bronce cuando se habla mucho del juicio, del holocausto, del sacrificio. Entonces, aquí me está dando ya una idea, que hay una serpiente ardiente que es el pecado y me habla de un juicio. Así que ya desde allá debería Nicodemo haberse empezado a poner en acción, a decir, me está yendo a hablar del juicio que hay sobre el pecado. Pero la serpiente, ¿qué forma tiene? ¿Forma de qué? De serpientes. ¿Qué les causaba la muerte a los israelitas? Las serpientes, las mordeduras de las serpientes. ¿Y qué les daba la posible cura? Una forma de serpiente. Entonces, el pecado, aquí hay un juicio sobre el pecado, porque aquí toma forma de castigo. Tomó la forma del castigo. ¿Ya? Entonces, esto que estaba sucediendo, le dice que esta serpiente de bronce tiene que estar, ¿a dónde? A la vista de todos. Y entonces, ¿qué hizo? Verán, aquí están algunas. Le eleva, ¿no es cierto? Ya, es una serpiente ardiente elevada del suelo. ¿Llega al cielo? No, elevada del suelo, diríamos nosotros que está suspendida entre el cielo y la tierra. O sea, en un altar. La palabra altar viene a nosotros del verbo alzar. ¿Qué es alzar? ¿Es mandar hacia el cielo algo? No. ¿Es tocar con la tierra? ¿Sí? ¿Seguro cuando yo alzo? ¿Dónde está esto? Está alzado. ¿Dónde está? Ya no toca el suelo. En medio. Está en medio. ¿Por qué? Porque, ¿dónde estuvo Jesús? En un altar. Entre el cielo y la tierra. Tomando forma de pecado. Él no se hizo pecador, pero tomó forma de pecado. Porque en Cristo había un juicio sobre el pecado. ¿Ya? Ahora nosotros entendemos eso lindo porque ahora tenemos toda la Biblia. Pero ¿y Nicodemo? Entonces, ¿qué está entendiendo Nicodemo? Hay un juicio sobre el pecado, ¿sí? Hay un juicio sobre el pecado y la forma de castigo fue elevado entre el suelo y la tierra en una especie de altar donde se da ese sacrificio, ¿sí? Ese sacrificio, ¿para qué? Y aquí hay una situación. ¿Quién se salvaba?
El que veía. El que veía la serpiente. Pero todos los israelitas podían ver a la serpiente. Yo soy picado por una serpiente. Me boto al suelo y estoy revolcándome en el dolor. Y puedo decir lo siguiente: bueno, me voy a morir. No hay opción de que me curen. ¿Ves esa culebra? ¿Qué me va a mí a curar? Yo voy a buscar sacarme el veneno con un cuchillo. Prefiero perder la pierna, lo que sea. Es incredulidad. Porque ver a la serpiente, acá había que mirar, ¿no? Que aquí había que ver a la serpiente. Ver era creer. Acá, para Nicodemo, ver es creer. ¿Sí? Eso le salvó al pueblo en ese momento y ahora el Hijo del Hombre. Veamos. De la misma manera que Moisés levantó a una serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantar. ¿El Hijo del Hombre fue levantado? Sí. La cruz del Calvario. Si yo fuere, les dice en Juan capítulo 12, busque Juan capítulo 12 y reflexione, medite en Juan capítulo 12. Es una hermosa forma de hablar del Señor cuando le visitan los griegos o cuando los griegos quieren verle. Los griegos querían ver muchas cosas, ¿no? Entre ellas querían ver a Jesús. Era el personaje de moda, hay que sacarse una selfie con Jesús. Entonces, oye, quiero ver a Jesús, vamos a ver a Jesús. Pero realmente creían en Jesús, querían verle para aprender de él. Sin embargo, Jesús, aunque la actitud de los griegos era solamente ver a Jesús, por verle, ¿qué les dice él? ¿Qué es lo que él proclama al respecto? ¿Ya? Y entonces nos vamos a Juan capítulo 12, desde el versículo 9. ¿Ya? Se quita de la celebración de la Pascua y Jesús está en donde las flamas queman, ¿sí? Porque está en Jerusalén, allí delante de los que les quieren matar. ¿Qué dice Juan capítulo 12, desde el 9? Adrianita, por favor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y vio Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas... Sí, por favor. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Muy bien, hasta allí. ¿Qué empezó a pasar con Jesús? ¿Estaba siendo o no visto? Sí, ya empezó a ser visto, pero todavía no estaba siendo visto elevado en la cruz. Sí, él todavía no estaba siendo visto. Sin embargo, ya la gente empezó a reconocerle como rey. Y hablan del rey de Israel, quizá equivocados porque ellos pensaban que era el rey que venía para derrotar a los romanos y darles a Israel el reino que estaba prometido desde antes de la fundación del mundo. Pero ellos no entendieron a ese Jesús. Sin embargo, lo que vemos aquí es que hay una tensión enorme. No solamente quieren matar a Jesús, ¿a quién más le quieren matar? A Lázaro. Porque algo que está visible, algo que está acusando de forma visible, ¿qué tiene que ser hecho para que ya no me acuse? Eliminado. Esa es la tensión que tenemos ahora, como en este momento. Yo prefiero matar a las serpientes que me están picando que ver a la serpiente. ¿Qué voy a estar viendo, culebra? ¿Cómo me va a curar? Es incredulidad. Y en esa incredulidad están
estos. ¿Qué pasa al versículo 20? Vamos al versículo 20 ahora. ¿Ya? Hasta. Y nos vamos desde el 20 hasta el 25. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí es donde Jesús anuncia la cruz. ¿Qué dice? Que el grano de trigo, ¿qué tiene que hacer? Morir. Les está diciendo a estos judíos griegos que han venido a verle que lo que ellos querían solo verle nomás, ahora tienen que verle, pero creyendo. No solamente era verle. Y el versículo 24 dice: les aseguro, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ah? Muy bien. Y el versículo 26 ahora vamos a ver. Versículo 26. Mami, por favor. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, ver a Jesús implicaba seguirle. ¿Ya? Implica creer. Ok. ¿El Señor va a ser levantado? Sí. ¿Y dónde fue levantado? En la cruz. ¿Por qué era necesario que Él muera? ¿Ya? Que Él muera. ¿Qué había que hacer con ese Jesús? Había que ver al Hijo del Hombre, y ahora, al igual que en el tiempo en el que le enseñó Jesús a Nicodemo, que pasó lo de la serpiente, ahora también tenía que ver para creer. Ahora, ese ver aquí significaba estar conversando con Él o mirar que eso que está pasando es lo que me va a dar vida. Ese acto. Lo que está sucediendo me va a dar vida. Porque Jesús sufrió el juicio de Dios sobre él. ¿Sí? Entonces, el Hijo del Hombre, ¿qué va a tener? Si la serpiente mostraba el juicio sobre el pecado, ¿qué muestra el Hijo del Hombre? ¿Juicio de quién? De Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón hay juicio de Dios? Por el pecado. ¿Del Hijo del Hombre? Por el pecado de los hombres. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién se da el juicio de Dios? Sobre el Hijo. Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo: el Hijo del Hombre, con quien vos estás hablando, va a ser quien reciba el juicio en vez de ti. Eso está entendiendo Nicodemo también. Y ahora, ¿qué tomó Jesús para convertirse en igual que en la serpiente de bronce? La serpiente era la forma del pecado. ¿Qué tomó Jesús? Forma de pecado. Y propiamente tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo hasta morir en la cruz. Entonces, forma de siervo, aquí le voy a poner siervo, no porque Dios pierda su categoría de Dios al haber y perder su gloria porque toma forma humana, sino porque estando en condición de hombre se humilla a sí mismo. ¿Sí? Entonces, forma de siervo, ¿para qué? Aquí viene, para humillarse. Siendo Dios, se humilla, toma forma de pecado, forma de siervo, forma humana, y en esa forma también, ¿qué hace? Humillarse, ¿para qué? Hasta lo sumo, ¿hasta dónde? Hasta muerte. ¿Cuál muerte? De cruz. Hasta la muerte de cruz. ¿Dónde dice todo esto? Aquí podemos ponerle Filipenses capítulo 2, desde el 5 hasta el 10. 2 del 5 al 10.
Muy bien. Entonces, ahora el versículo 15 de Juan 3 tiene razón, porque en el versículo 15 le concluye la idea. Y de la manera que Moisés levantó una serpiente en el desierto, y de la manera que Moisés levantó una serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, los que somos hijos de Dios, no porque nos merezcamos, sino por el amor infinito de Él y su gracia extendida hacia nosotros, podemos decir que creemos en el Señor Jesucristo. Quizá en este momento estamos diciendo, bueno, yo sí creo en Él. Aquí era creer en qué. Aquí era creer en qué. En el pasado era creer ¿a quién? ¿Contra quién pecaron? Contra Dios, hablándose contra Moisés. ¿A quién era necesario creerle ahora? ¿A quién fueron primero? Oye, Moisés, pecamos, pídele a Dios que nos perdone. ¿Ya? ¿A quién le creyeron si veían a la serpiente y se curaban? ¿A quién le creían? ¿A Moisés o a Dios? Entonces había que creer a Dios, que solo viendo se salvaban. Y ahora, ¿a quién hay que creer? Aquí en esta parte de Juan capítulo 3. Para que todo aquel que... yo tengo que creer en el Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Para los israelitas en el desierto le pudieron creer a Dios porque ellos ya habían visto que Dios abrió el mar. Podían creerle a Dios. Y los que creyeron en la palabra que Dios les estaba dando, vieron la sanidad. Se arrepintieron. Pero los que no creyeron solo llegaron a ¿qué? Remordimiento. Remordimiento. Y hasta allí llego. Y muchas veces llegamos aquí. Acá no. El arrepentimiento, cuando este arrepentimiento es real, me lleva a la fe. Y hoy igual, que en ese momento Jesús está diciéndonos a cada uno de nosotros, créele a mi Padre que en mí tienes vida eterna. ¿Por quién murió Cristo? Por toda la humanidad. Pero ¿quién se va a salvar? Los que creen. ¿A quién le castigó con las serpientes Dios? A todo Israel. ¿Quiénes se salvaron? Los que creyeron. ¿Quiénes nos salvamos ahora? Los que creemos. Si hoy estamos aquí, gracias al Señor, los que estamos estudiando su palabra aquí, es porque hemos creído en Él. No porque hayamos sido capaces de creer. Dios nos ha tenido misericordia para que creamos. Pero quizá hay otras personas que no creen en Dios. Y quizá allá atrás de su pantalla usted todavía no cree en Dios. Quizá todavía está pensando que el Hijo del Hombre solo es una historia. Quizá está pensando que esos son cuentos para dormir a los niños. Yo quiero pedirle hoy que en lo profundo de su corazón entienda esto. Usted ha sido picado por el poder del pecado. Lo único que le espera a usted es la muerte eterna. Está condenado a morir porque no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesús. Jesús se presenta para usted como lo hizo para Nicodemo en esta forma. Yo ya fui levantado, cree en mí y será salvo. Y Pablo va a decir estas palabras. El que piensa que la salvación está distante, no se equivoque, está cerca, aquí, en la declaración de la boca, en el corazón. Solo confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y usted será salvo. Porque con el corazón yo creo para justicia de Dios, para que ya no me caiga a mí la condena del pecado. ¿Ya? Pero con la boca yo confieso para salvación. Y puedo decir hoy día que gracias a Jesús, gracias al Padre, gracias al Espíritu Santo, hoy podemos llegar a entender su palabra, creer su palabra y vivir su palabra. Si usted todavía no lo ha hecho, puede hacerlo. Es sencillo. Hable con Dios. Dígale,
que comprende que usted se merecía el castigo y que no solamente quiere llegar a compungirse, sino a arrepentirse. Dígale a Jesús, dígale a Dios que usted quiere agradecerle porque Él ya murió en vez de usted. Y que así, como Él ha muerto en vez de usted, ha resucitado para que usted y yo tengamos vida. Que Dios les bendiga.